cultura y las artes y el auspicio de Santo Tomás, Tú Puedes, presenta un libro para cada día. En aquella época yo tenía 20 y tantos años y era más pobre que una rata. Vivía en las afueras de Girona, en una casa en ruinas que me habían dejado mi hermana y mi cuñado tras marcharse a México, y acababa de perder un trabajo de vigilante nocturno en un camping de Barcelona. Vivía con lo que había ahorrado durante el verano y aunque apenas gastaba mis ahorros, iba menguando al paso del otoño. Tal vez eso fue lo que me impulsó a participar en el Concurso Nacional de Literatura de Alcoy, abierto a escritores de lengua castellana, cualquiera que fuera su nacionalidad y lugar de residencia. Roberto Bolaño murió muy joven y dejó un legado literario que realmente es imposible desconocer. Me encanta. Con el patrocinio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el auspicio de Santo Tomás, Tú Puedes, presentó un libro para cada día. CREA. Crédito de Acceso Santo Tomás. Tú puedes. Charles Baudelaire, en el poema Las Flores del Mal, tiene un poema impresionante sobre el arquetipo del poeta, del creador, el albatros. Y en ese poema cuenta una vieja leyenda que se transmite entre los hombres del mar de que a los albatros se los maltrata en las cubiertas de los barcos, quemándolo con cigarros. Y a partir de la figura del albatros, Baudelaire incursiona en la figura del poeta, el arquetipo del creador, y dice así: por distraerse a veces suelen los marineros dar caza a los albatros, grandes aves del mar, que siguen, indolentes compañeros de viaje, al navío surcando los amargos abismos. Apenas los arrojan sobre las tablas húmedas, estos reyes celestes, torpes y avergonzados, dejan penosamente arrastrando las alas, sus grandes alas blancas semejantes a remos. Este alado viajero, qué inútil y qué débil. Él, otrora tan bello, qué feo y qué grotesco. Este quema su pico sádico con la pipa, aquel mima cojeando al planeador inválido. El poeta es igual a este señor del nublo, que habita la tormenta y ríe del ballestero. Exiliado en la tierra, sufriendo el griterío, sus alas de gigante le impiden caminar. Quedan resonando esos versos en que compara al poeta con el albatros como el pájaro que es torpe en la cubierta, pero que sin embargo es un príncipe y es un rey cuando vuela, exiliado en la tierra, sufriendo el griterío, sus alas de gigante le impiden caminar. Y para hablar de la figura arquetípica del artista, del poeta, en este mar, este mismo mar que el mismo Baudelaire dijo que era la gran metáfora del hombre, cuando comparó el abismo del alma humana con el abismo del mar, hemos invitado a nuestro programa a Michel Rathod, director de cine y de teatro, Héctor Noguera, actor y director de teatro chileno, para conversar de una obra que de alguna manera coloca en el corazón, nos coloca en el corazón de este tema, el viejo tema de la creación, de la radicalidad, de la soledad, del exilio, de esa imposibilidad del gran artista de poder bajarse del barco, de bajarse del mar para llegar a alguna orilla. Muchas gracias por estar conmigo en esta conversación. Gracias. Lo primero que quisiera preguntarte, Michel, es
¿Cómo nace este proyecto? ¿Cómo nace esta idea de llevar al teatro la obra Novecento de Alessandro Barico, escritor italiano? Ya hicieron en varios países. Por su mismo, Barico hizo una obra de teatro en Suiza, la parte italiana de Suiza. Entonces, estaba escrito para hacer en teatro, no para leer. Pero es una obra muy literaria, esto es evidente. Pero yo tuve siempre el deseo de hacerlo. Pero en Inglaterra no acabó. No sé por qué, pero una cuestión de plata, de otra cosa, de tiempo, del cine y de otras cosas. Entonces, en Berlín, estuve en Berlín con mi amigo Antonio Skármeta, que fue el embajador chileno en Berlín. Y allí encontré a Héctor Noguera, que estaba haciendo la vida un sueño de Calderón. Y me dije, es el actor perfecto para hacer este papel, porque es una especialista en monólogo, así muy interesante. En este tiempo mi español fue muy limitado, pero entendí todo. Tras su actuación, tras su alegría, tras todo lo que hizo. En este momento yo le dije, ¿por qué no hacerlo tú? ¿Por qué no haces esto en Chile? Y me dijo, sí, lo hago, pero si tú haces la dirección. Y yo dije, sí, così, porque así, para bromear. 2 años después, la carta llega. Es que tú no conocías la persistencia de Héctor Noguera, esa capacidad impresionante de trabajo y de ir detrás de una idea, ¿no? Obsesivamente. Sí, no. Olvidé completamente esta cosa. Y después caí en un momento muy, decimos, no importante, pero un momento en el cual podría hacerlo. Entonces acepté de hacerlo y ya estoy. Ya estás en esta locura, en este viaje, en esta épica, porque trasladarse desde el otro lado del mundo, desde esa isla, sí, hasta esta otra isla que es Chile, hacer esta obra, cruzar el mar para hacer esta obra, sí, tiene algo de delirio, ¿no es cierto? Y algo de épica, hay una épica en esta apuesta. Una épica de un albatros que viaja a través del mar. Sí, pero es muy interesante, es un desafío muy interesante para mí. Me siento muy libre aquí para hacer lo que me parece. Esto es muy importante para un artista, de sentirse libre, capaz de hacer lo que quiere. Es muy importante. Tú hablaste ahí de Antonio Skármeta y tú tienes una relación con Chile y también con el mundo latino de alguna manera fuerte. Tu película Hipostino es una película de alguna manera clave en la historia del cine. Sí. ¿Cuál es tu relación con ese mundo? Con el mundo chileno y con el mundo latino en general. No sé, no sé exactamente, porque, no sé, por casualidad, francamente. Pero al mismo tiempo me gusta lo espíritu, la alma de la América del Sur, me gusta muchísimo. En Chile yo podría escoger otro país, pero por casualidad fue Chile. Fue Chile. Chile es un país desconocido, completamente en Inglaterra. Sí, por lo hecho político, sí, a una época, pero... A pesar de que nos decían los ingleses de América Latina. Cosa que no resultó ser tan cierta.
No, hay que argentinos, brasileños, colombianos, hay muchos en Inglaterra. La cultura de país es conocido, pero la cultura de Chile no es muy conocida. Sí, Allende, Víctor Jara, Pablo Neruda, pero otra cosa no. Tú hablaste de un alma. ¿Qué es lo del alma de Latinoamérica o de Chile, tal vez, que a ti te ha tocado? ¿Te ha tocado una fibra más íntima? Es difícil a explicar, a expresar, porque hay algo aquí que es muy distinto. Es lo que me gusta. Tal vez el poder de la religión que da una necesidad al pueblo chileno, a otro pueblo latinoamericano, de hacer la obra de arte, de hacer la arte con mucho simbolismo, muy poderoso, muy oscuro, muy que es distinto completamente a la alma inglesa. La alma inglesa es otra cosa. Entonces me encanta encontrarlo, me encanta encontrar algo fresca, por eso. Héctor, antes de entrar de lleno en 900, me gustaría que me contaras un poco ese proyecto que yo creo que es uno de los proyectos más potentes de tu carrera teatral, que es lo que tú hiciste con La vida es sueño, de Calderón de la Barca, que fue lo que vio Michel cuando estuvo en Berlín. Cuéntame en qué consistía ese proyecto, porque era un proyecto bastante sui generis. Lo de La vida es sueño es un espectáculo unipersonal que tiene una historia muy curiosa. En primer lugar, larga, ya llevo 12 años haciendo la obra. Es curioso porque es la obra que más he dado durante más años y con la cual yo me siento tremendamente enganchado. Es una obra que nunca ensayé, que nunca planifiqué hacer, que fue surgiendo y creciendo sola frente al público. Es una mezcla de lectura, comentario. En realidad es una obra que no se pudo haber ensayado. No hay manera de ensayarlo, ¿no? Eso se armó solo. Una vez, incluso yo la fui inventando por teléfono con alguien que quería un monólogo que me quería llevar a Curicó. Y que sí, yo tengo una obra, me acordé que había dado una charla en un colegio sobre la vida de sueño. Y ahí comencé en el teléfono a inventar que era una especie, que era un unipersonal, que yo hacía una lectura de la obra, hacía comentarios, que hacía todos los personajes, etc. Y así fue como empecé. Y se ha ido desarrollando y creciendo sola a través de todos estos años. Y bueno, cada vez resulta para mí más fuerte y más importante. Quizás sin darte cuenta inventaste un nuevo género ahí, porque es una mezcla de lección, de clase didáctica, pedagógica, de lectura, de actuación. De show, es un híbrido, de show, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué es lo que te interesa a ti de eso, como hombre de teatro y en tu propia trayectoria? Yo no me explico por qué tengo esa relación con La vida de sueño. Es un encuentro extraño, no pensado, no premeditado. Seguramente si me hubieran dicho qué obra quieres hacer en tu vida, yo nunca habría escogido La vida de sueño, ¿no? No se me habría ocurrido por qué. Pero así ha sido y no sé por qué extraño destino. Y estoy con ella y estoy siempre con ella. Imagínate los frutos que ha traído. En este momento Michael Radford está aquí porque vio esa obra. Entonces, es muy misterioso, debe ser... yo creo que es una obra misteriosa en sí misma. Yo creo que hay tremendos y desconocidos misterios al interior de esa obra. Entonces, a lo mejor uno de ellos es que Michael Radford venga a dirigir 900 Pianista Chile. ¿Y tú antes de ir al espectáculo, si te hubieran dicho La vida es sueño, una obra que te hubiese interesado o te parecía lejano? No, nunca... he leído esta obra, pero conozco a Calderón de la Barca, porque es muy famoso en la literatura de España, pero la obra no la conozco. Entonces fue muy divertido a ver un cuento de esta obra, muy divertido. ¿Qué es lo que más te gustó de ese espectáculo, de lo que hacía Héctor Noguera ahí con La vida es sueño? ¿Qué es lo que te llamó la atención como director de teatro, como alguien que ha trabajado, que se ha interesado por la historia del teatro? Sobre todo el trabajo del actor, porque es muy difícil en un monólogo tener la atención del espectador.
sobre todo un espectador que no habla español. Pero estaba encantado de esta obra porque fue muy delicado, muy bien hecho y divertido. ¿Y ¿Qué quiere más? eso sería la fórmula de un buen teatro, el teatro que a ti te interesa? No, è la formula di un monologo. È una cosa muy distinta en el teatro porque es distinto, pero no, lo que me interesa en el teatro es otra cosa. ¿Qué es lo que te interesa a ti en un actor? A ver, en un actor de monólogo. ¿Qué es lo que tú buscas ahí en un actor de monólogo? Es muy difícil, en general no puede decir, en general. Pero en esta obra 900, lo que primordial a la base de todo es que cuenta la historia de un personaje que no existe, que no está en el escenario. Lo más importante en esta obra es de hacer un personaje de la persona que está contando la historia. Eso es la llave de hacer esta obra. Y por eso necesita crear un personaje que no existe, porque es el contador, el narrador. Y no existe en la obra. Si dicen que la obra es débil, dijeron que la obra fue débil porque no hay una verdadera personaje que cuenta. Entonces el desafío de lo que hacemos es de encontrarnos con una verdadera personaje en el escenario. A través de otro. Sería como contar el Quijote a través de Sancho. Es como si Sancho tuviera que contar la historia del Quijote, ¿no es cierto, Héctor? Claro. Sí, claro que sí. Héctor, Sí. me gustaría que tú, como vamos a trabajar sobre este libro, en este programa, vamos a hablar en torno a él, nos contaras tal vez primero la historia de 900. ¿Cuál es la historia cuál es la leyenda de este pianista del océano, el eje central del argumento de la obra de Alejandro Barico? La leyenda del pianista es una leyenda muy curiosa y muy extraña. Se trata de un niño que fue abandonado en un gran transatlántico que viajaba entre Europa y América. Y fue abandonado por algún emigrante. Que nacían a veces los niños en los barcos y era muy difícil llevarlos a los puertos, a las tierras. Hay un problema de identificación, de nacionalidad muy engorroso. Además, la pobreza misma de los emigrantes de los comienzos del siglo XX. Ese niño fue abandonado allí y se hicieron cargo los marineros, especialmente uno de ellos, se llama Danny Butman. Y bueno, fue criado con ellos, ¿no es cierto? Nunca bajaba, porque la verdad es que les daba miedo a este padre adoptivo que al bajarlo se lo quitaran por razones de papeles, de visas, etc. Entonces siempre se quedó ahí oculto en este barco. Y una vez que trataron, cuando murió su padre, el padre adoptivo, el resto del capitán del barco decidió que había que solucionar este tema legalmente. Pero se escondió y no quiso bajar 900. Entonces, en fin, siguió allí. Y lo más sorprendente de esta historia es que después de estar perdido durante 2 días y que el barco partió nuevamente pensando que lo habían perdido, lo encontraron una noche. Y este niño tenía 8 años y estaba tocando piano, para gran sorpresa de todo el mundo. Y a partir de ahí él siguió, se convirtió en un gran pianista, pero nunca quiso bajar del barco. Y tocaba todas las noches con una banda de jazz, la música de la época, pero además una música que él mismo fue elaborando, que fue creando, que se salía de los cánones del jazz, del ragtime, del New Orleans, del Dixieland, y comenzó a tener algo muy especial. Y era porque él tenía una facultad muy especial, este pianista, y era que veía el mundo que no conocía, lo veía reflejado en el barco, o sea, lo ve pasar por el barco. Por ahí pasaban todas las clases sociales, todos los dramas humanos, las alegrías. Entonces, es raro porque un barco es un lugar ficticio, ¿no es cierto? Porque es un lugar especial, una especie de isla de fantasía, ¿no es cierto? Sin embargo, por ahí pasan
todos los deseos, las pasiones humanas. Y él sabía muy bien leerla. Y ahí él iba confeccionando esta música en base a lo que tocaban los emigrantes que iban en tercera. Él escuchaba la música y entre lo que escuchaba, lo que veía, lo que sentía, lo que pensaba, se fue elaborando una música. Se hizo tan famoso que había un gran jazzista, Jelly Roll Morton, que supo de esto y se atrevió a subir al barco y a hacer un desafío, un duelo pianístico. Y perdió, ¿no? Perdió el pianista de tierra, Jelly Roll Morton. Y bueno, este hombre siguió en el barco y el barco, después vino la guerra, este hombre no se bajó durante la guerra, se transformó en un hospital flotante. Finalmente el barco envejeció y el barco decidieron hundirlo y bajaron a todo el mundo, pero Novecento no bajó del barco y explotó junto con el barco. Hay en ese gesto final de Novecento un gesto radical que nos remite a otros gestos radicales de la historia del arte, ¿no? Exacto. Yo les leí un poema al comienzo, que es el poema de Baudelaire sobre el albatros. A ver, ¿qué te produjo a ti la lectura? ¿Te pareció, encontraste alguna relación entre la idea de Baudelaire del poeta como un albatros exiliado en la tierra, pero que fluye en relación a Novecento? Absoluta. Absoluta. Yo creo que el gran miedo de bajar de Novecento es que le pasara lo del albatros. El gran temor de ser arrasado por un mundo, ¿no es cierto?, de ser destruido, de que su belleza sea destruida. Y yo creo que el artista es algo que lo que más preserva es su belleza. La belleza de su quehacer, desde luego. Es lo que más cuida. Entonces, yo creo que es muy parecida. Además, esa marginalidad del albatros, ¿no es cierto?, al interior del barco, yo creo que es parte muy esencial del artista. Incluso el artista más reconocido en el mundo, más famoso en el mundo, más adorado por la humanidad, guarda un rincón muy marginal, muy solitario y muy fuera de la sociedad. Es casi como una zona sagrada de él, ¿no? Es como el fuego que tiene que proteger. Así es. Que no se apague también, ¿no? Exacto. ¿Qué te pasó a ti con el poema, el poema de Baudelaire? La relación entre el poema de albatros y el texto de Novecento. ¿Qué relación? Una cosa extraña, porque hay un otro poema de Samuel Coleridge, no sé si lo conoce, sí. que se llama El marinero viejo. ¿La balada del viejo marinero parece que? Sí, la balada del viejo marinero. Estupendo. Es un cuento de un albatros también. Me viene en mente, como se dice, la idea que el narrador de esta cosa es un poco como el viejo marinero de Coleridge, que cuenta la historia de un albatros que es Novecento. Y por eso que me gusta muchísimo la poesía. ¿Por qué? Porque el albatros es siempre un símbolo por los marineros, un símbolo de buena suerte, y un símbolo del océano. Entonces, esta persona de Novecento también es un símbolo de algo. Yo prefiero creer que es un símbolo de toda la humanidad, porque en todas las personas hay un momento llave en el cual se decide de ir afuera del mundo que conoce o de quedarse. Quedarse de proteger un poquito la normalidad, el apoyo de la vida, y de irse, de buscar otra cosa, de ser aventurero, tal vez de caer, de no, como se dice, tener más éxito, de caer completamente en la vida. Eso es el desafío de toda la gente. Me pide ¿por qué estoy aquí en Chile? Estoy aquí en Chile porque no estoy en Novecento. No, yo busqué siempre un desafío para
para ser ¿cómo se dice?, más ancho en la vida. Es por eso que yo creo que representa Novecento el paradoso, se dice, la paradoja de la vida. A lo mismo tiempo un genio, pero con un debileza, como se dice. Una fragilidad. Una fragilidad interna muy vulnerable, que finalmente fue que no se puede llenar su vida como nosotros. Puede ser que eso es el final de un artista, pero en lo mismo tiempo el problema, la cuestión, la pregunta que hace la vida a todos nosotros. Por eso. Y a ti, Héctor, como artista, tú tienes un camino, una trayectoria. El hecho de optar por esta obra que es radical, ya la opción que hiciste por La vida sueño y por la mayoría de tu trabajo teatral, que ha sido buscar un teatro más minimalista, teatro de la palabra, un teatro que no es fácil, esta misma obra claramente no es fácil, no es una obra que haga concesiones con el público, ni que tome temas que estén en la actualidad, y que no, es una obra ardua de representar y de ver también. ¿De qué manera te representa a ti la figura de Novecento? ¿Cuál es la relación que tú traes como creador y como actor y como artista con la figura de Novecento? Yo creo que es esa contradicción que está hablando continuamente, que acaba de hablar Michael, lo que dice Novecento, las ganas de bajar y el miedo de hacerlo, esa sensación de que tenemos los artistas de estar siempre en una cuerda floja, ¿no es cierto?, estar de un equilibrio muy difícil entre el mundo externo, el mundo interior de uno. Yo creo que eso es muy identificable con Novecento. La soledad, intentar leer el mundo, leer a la gente, a las personas, tratar de encontrar un lenguaje propio. Son todos elementos que son de cualquier artista, ¿no? Oye, Héctor, ¿cómo vimos cómo Michel llegó a Novecento? Sí. ¿Qué te pasó a ti cuando te encontraste con esta obra que tú no conocías, ¿no es cierto? No. A ver, ¿qué te ocurrió la primera vez que la leíste? ¿Cómo fue ese primer encuentro con el texto? Yo quedé sorprendido, me pareció, quedé maravillado, quedé asombrado. Fue un texto que me provocó un asombro tremendo, tremendo. El saber que la historia del artista, me pareció eso, que era una radiografía de lo que es el ser artista. Me provocó mucha impresión. Y también es curioso porque pensé que era extraño esto que me ocurría de que muchas obras sobre el tema del artista llegaran a mí, porque he hecho por lo menos 5 obras. Bueno, Van Gogh. El tema es el artista. Claro. Van Gogh, el contrabajo, después sigue La tormenta, bueno, varias, por lo menos 5 obras tengo, que el tema es el artista en la sociedad, y que es esta relación, esta precariedad. Entonces dije yo, bueno, otra más sobre este tema, pero que me pareció hermosísima. Muy difícil de poner en escena, por lo que decía Michael, que es una obra muy literaria, y que esa es la gran tarea, cómo hacerla dramática. Ahí esa es la pregunta que quiero hacerle a los dos, que cada uno responda. A ver, ¿cómo hacer que un texto que está literario, que es prácticamente un libro, uno podría decir un relato o un cuento, cómo se actúa eso? A ver, ¿cómo se logra ese nivel exacto que está entre la actuación, la simple repetición del texto? ¿Cómo lograr ese nivel exacto? ¿Y cuál es ese nivel? Al nivel de la dirección se debe tomar una decisión. La decisión es que el personaje que está en la escena, en el escenario, es más importante. Entonces, yo creo que en esta obra, en la nuestra... La propuesta nuestra. La propuesta nuestra es que Tim Tooney, el trompetista, es más importante que Novecento. Novecento es un sueño. El sueño hace parte de su vida, el momento más alegre de su vida. En este momento,
Tim Tooney, un trompetista modesta, se convierte en una persona importante por sí mismo. La cuenta de todo eso, el cuento de todo eso es una visión del personaje del trompetista. Es la llave, para mí es la llave de hacer una obra que dura hasta el final, que sostenga la atención y que tenga la intención, sí. Ahora, yo te vi en el ensayo, dirigiendo a Héctor, te vi con un estado de concentración al comienzo casi religioso, ¿no? Héctor estaba actuando y tú estabas concentrado y tomabas apuntes. A ver, sí. ¿En qué te vas fijando? Aparte de los elementos técnicos, dejemos la iluminación, la luz, los sonidos, a ver, ¿qué es lo que estás tú leyendo ahí en la dirección? ¿Cuáles son el secreto un poco de esa dirección? Que sale el personaje. Es muy difícil para el actor. Porque la tendencia con esta obra es de leerlo, es de recitarlo. Puede ser, pero ¿qué quiere decir todo el escenario, toda la escenografía, todos los efectos, todos los sonidos? Nada. Se puede sentarse en una silla y contar con una luz así y pasa. Pero intentamos hacer otra cosa, de ir adelante, de ir afuera de toda esta cosa, de lo que se ve leyéndolo, y hacer una obra teatral. Con una obra teatral, el personaje más importante es el personaje que se ve en el escenario. Entonces, pero ¿cómo hacer de una persona que no existe un personaje? Es por eso que hemos construido toda una propuesta antes de empezar, antes que empiece la obra. Es una historia de un marinero. Se puede contar, Héctor. ¿Cuál sería la propuesta, digamos? ¿Cuál es la apuesta de esta puesta en escena? Hacer un personaje. Para hacer un personaje hay que crear una situación para ese personaje. La situación que hemos creado es que este trompetista que alguna vez estuvo en el Virginian y vivió esta historia para él increíble con este pianista, es un hombre ya viejo, es un hombre ya mayor, que visita un barco que está destruido y que a él le recuerda mucho a aquel barco que fue dinamitado, que es el Virginia.